Después de esta pequeña introducción, donde hemos visto unas pocas imágenes de lo que va a poder verse en el vídeo, vamos a dar comienzo a esta efemérides en Manises. El pasado 19 de marzo se cumplieron 90 años de la inauguración oficial del aeropuerto de Manises, y para hablar sobre el mismo, sus antecedentes, del alcalde que lo hizo posible y las vicisitudes y problemas que tuvieron lugar, así como los documentos que tenemos sobre todo ello, tenemos entre nosotros a Fernando García Carpintero, nieto del alcalde José María Carpintero Alpuente. Hola, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Me puedes explicar o me puedes decir qué te parece este pequeño vídeo para el reconocimiento a tu abuelo? Pues yo creo que para mí es importante, pero sobre todo es un reconocimiento no solo al alcalde, sino a la población de Manises. O sea, tenemos un aeropuerto que está enlazado con todo el mundo y que nos ha dado nombre y prestigio. Yo, no obstante, estoy hablando yo, pero me gustaría hacer un recuerdo a la única hija que existe hoy de José María Carpintero Alpuente, que es la más pequeña, Vicenta. Es muy mayor. Si no hubiera sido tan mayor, pues te hubiera dicho: Pepe, vamos a llevar a la tía. Nosotros somos 7 sobrinos, porque todo eran hijas, lo que tenía José María Carpintero, y yo soy el mayor de la hija mayor. Y tengo que agradecer que me hayas llamado, porque creo que es importante, y sobre todo que tanto la población de Manises como los que nos vean desde otras poblaciones, los de Valencia Capital, que es un buen recuerdo y necesario que se haga. Porque además, durante todos estos años, las prensas han estado dando informaciones no falsas, por favor, son todas verídicas, pero están muy mezcladas y algunas tergiversadas y algunas equivocadas. Vamos a intentar a ver si ponemos algunos datos claros, pero no muchos, porque la cantidad de datos, Pepe, son muchísimos los que hay. Y yo ni los tengo en la cabeza ni los puedo tener. Así es que vamos a hacer lo que podamos. Pero sobre todo, gracias por hacer este homenaje más que al alcalde de Manises, al ayuntamiento de Manises y a su población. Muy bien. Por lo que vemos, existen multitud de datos que van a salir a la luz. Pero para situarnos en contexto, vamos a empezar por conocer un poco más la biografía del alcalde y la situación de Manises en esa época, en 1933. Y al mismo tiempo, la situación de cómo estaba Manises durante esos años. En principio, vamos a conocer la biografía del alcalde José María Carpintero Alpuente. Tengo el gran honor y satisfacción de poder presentar la biografía de mi abuelo José María Carpintero Alpuente, el cual contribuyó en su tesón a que Manises pudiese tener un aeropuerto internacional con el que estamos conectados prácticamente con todo el mundo. José María Carpintero Alpuente nace en Manises el 19 de octubre de 1887. En sus comienzos fue suministrador de materias primas de cerámica y más tarde se estableció como fabricante de pastas cerámicas y refinos de esmaltes, en un molino alquilado de la calle Norte, denominado de Mecha Blanca, que ahora ustedes pueden ver en la foto. Dentro de su actividad en las materias primas puso en marcha un lavadero de caulines en Higueruelas, Valencia, y una mina de creta en Requena. En el ámbito local es nombrado alcalde en el año 1931 y desde ese mismo momento en que se le nombró, trabajó para que el aeropuerto que se intentaba construir en la playa de la Malvarrosa y en la dehesa del Saler pudiese instalarse en Manises, ya que en la prensa de 1930 y por las noticias que aparecían
el gobierno central no iba a destinar presupuesto para la construcción del aeropuerto de Valencia. Además, el lugar elegido en principio era un terreno húmedo y blando, por lo cual era inviable. Gracias al Aeroclub de Valencia, el alcalde José María Carpintero se convenció de que construir el aeropuerto en Manises era una excelente idea. Contó con el apoyo del aviador valenciano Alfonso Alarcón Artal, que sobrevoló Manises y vio que había un sitio excelente para poder construirlo. El lugar era el llamado el Pla de Quart, conocido como Campo de los Olivos. Los maniseros José María Martí Corena Ruiz, en su libro Manises, retazos de su historia a través de la prensa, nos ofrece un detallazo relato del proceso de selección del lugar elegido. También nuestro cronista José Luis de Tomás nos amplía la información en su libro Manises, del tren al metro. Y por último es la historiadora Esther Alba Pagán de la Universidad de Valencia la que nos ofrece un detallazo informe del porqué de los aeropuertos en España y el porqué en Valencia y concretamente en Manises. En principio, y ante las quejas de los valencianos por estar siempre a la cola de las inversiones estatales, como podemos ver, el asunto no es de ahora, viene de antiguo, ya que se quiso hacer un aeropuerto al lado del mar, con el fin de que los hidroaviones pudiesen aterrizar y despegar, pero la falta de financiación lo hizo inviable. Además, contribuyó la amistad que el alcalde José María Carpintero tenía con el aviador valenciano señor Alarcón, el cual, junto con el apoyo del Aeroclub, decidió abanderar la empresa de poder instalar el aeropuerto en nuestra ciudad. Desde la instauración de la República y ser nombrado alcalde, sus apoyos se multiplicaban, y Darío de Marco, subsecretario de Agricultura, los diputados Cano Coloma, Miguel San Andrés, Pedro Vargas y sobre todo el director general de Aeronáutica Civil y secretarios de Comunicaciones, señores Álvarez, Puilla y Palono, respectivamente, dan el espaldarazo al proyecto. Con la ayuda del consistorio al que convence, el ayuntamiento se lanza y se compromete a cederle los terrenos al Estado para que puedan construirse el aeropuerto. Empeña su prestigio con la particularidad de que no existe una peseta en caja para hacer frente a la compra de los terrenos. Pero confían en él y por escrito se comprometen a vender cada uno su parcela. Existen documentos y fotografías como las que ustedes pueden ver en que el alcalde, rodeado de sus concejales, solemnizan el acuerdo de venta. Después de muchos sinsabores y viajes a Madrid, contados con personalidades de su partido como Sifrido Blasco, hijo del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, se consigue la autorización y el compromiso de pago del Estado por los terrenos que va a ocupar el aeropuerto. Se reordenaron los planos originales, se allanaron los terrenos donde iba a ir el aeropuerto y empezó la cuenta atrás del pago de los terrenos que el alcalde se había comprometido personalmente a pagar en nombre del Estado. En este documento fotográfico vemos al alcalde con sus concejales en el momento de empezar a pagar todos y cada uno de los terrenos que se habían comprometido a pagar. El día de la inauguración fue un 19 de marzo de 1933.
se había retrasado 2 días por el mal tiempo. Manises y los terrenos circundantes, así como el tren y las carreteras, se inundaron de visitantes, ya que todos querían ver en persona tal acontecimiento. Estas fotografías que ustedes ven ahora muestran la ingente cantidad de valencianos y maniseros que no quisieron perderse el acontecimiento, así como los aviadores, aviones y personalidades que acudieron. Tanta tensión, incertidumbre y ganas de que se solucionase el compromiso adquirido, una vez conseguido y en paz con los vecinos por haber cumplido la palabra, el día 3 de enero de 1936, fallece de un infarto. El sepelio fue una gran manifestación de duelo por la pérdida de un alcalde que había cumplido con lo prometido. El periódico de la época, Diario Pueblo, escribe: fue un hombre fiel y consecuente, que cumplió al pie de la letra los compromisos adquiridos y la palabra dada. Un bello epitafio que, escrito sobre un papel, dignifica a José María Carpintero Alpuente. Hemos llegado a la tercera parte que complementa lo que anteriormente se ha mostrado. En esta vamos a ver los documentos inéditos y originales que datan de 1934. Este año es el que tuvo lugar el pago de los terrenos que había ocupado el aeropuerto. Aquí están los libros que demuestran con papel original el pago de los mismos. Primero, el compromiso de venta y posteriormente el recibo como que se pagó y cómo se pagó cada uno de los terrenos que se habían comprometido a vender. El que más conocimiento tiene de esto es Fernando, que tiene datos, es familia y encima tiene documentación al margen de lo que aquí tenemos, con el fin de que nos pueda dar alguna explicación y nos explique, mejor dicho, nos explique e informe de las otras actividades que tuvieron lugar en la inauguración del aeropuerto de Manises. Fernando. Continuando con lo que ha dicho Pepe, hay un archivo de los recibos originales del compromiso de venta y luego del recibo de compra. El compromiso de venta fue al ayuntamiento y el de venta fue al Estado. Pero vamos a irnos un poco hacia atrás y vamos a empezar hablando del año 27, de 1927, que es cuando el gobierno central ordena que en España se tienen que montar 9 aeropuertos, y entre ellos se incluye el de Valencia. Los de Valencia ya estaban peleando con el famoso aeropuerto en la dehesa del Saler y la Malvarrosa, que no llegó a nada porque al gobierno ya no le gustaba, como se ha dicho antes, no le gustaban esos terrenos, porque tenían vientos raseados, el terreno era blando, etcétera, etcétera. Y entonces el día 27 de octubre del 32, ya saltamos del 27 al 32, es cuando un piloto llamado Alarcón, de aquí de Valencia, se presenta ante el alcalde de Manises y le dice que él, que tiene una avioneta que alquila para hacer viaje, para pasearse por arriba de Valencia a la gente, pues que sí que había visto en Manises un gran terreno donde se podía ubicar el aeropuerto de Valencia, en Manises. Y entonces, eso fue personalmente, se presentó al alcalde. Y el alcalde, sobre esa idea de Alarcón, toma la palabra, la expone al ayuntamiento y explica que hay un piloto que dice que sí que se puede hacer el aeropuerto en Manises. Alarcón le pide al alcalde: si me haces una pista
de 300 por 400 metros, eso en unos documentos, en otros aparece 1000 por 400, no es importante, es una pequeña pista, yo con mi avioneta aterrizo, y entonces tú podrás decirle al gobierno central que es un llano, que ya un avioneta aterrizado de un profesional y que ahí sí que se puede hacer. O sea, era un dato más para que el gobierno central aceptara que se hiciera en Manises. De hecho, aterrizó la avioneta Valencia en el año 32 con un único pasajero, que fue el señor alcalde. En el 6 de noviembre se le hace a José María Carpintero socio de honor del Aeroclub de Valencia. Como él era el que estaba promoviendo ya el aeropuerto de Manises, pues se le hace socio de honor. Existe ahí el acta y el diploma de socio de honor del Aeroclub. Luego pasa tiempo para inaugurar el aeropuerto. Entre ese interín, pues hay una serie grave de problemas. Y era que el alcalde se pasó media vida yendo a Madrid y volviendo, que en aquella época ir a entrenar a Madrid y volver, y paseándose por todos los pasillos. No porque el gobierno central era de izquierdas y el alcalde de Manises era también del Partido Autonomista de Blasco Ibáñez, pues que lo recibirían enseguida. No, le hicieron hacer muchísimos viajes. Pero al final, gracias a los contactos, gracias al Aeroclub, gracias a que tenía amistad con el hijo de Vicente Blasco Ibáñez, Sigfrido Blasco, pues lo recibieron. Pero no solamente es que lo recibieron, es que además en fecha, a ver si yo tengo por aquí, no lo tengo por aquí, bueno, recibe, aquí hay un documento donde el ministerio le acepta el aeropuerto. Pero empiezan a surgir problemas, porque claro, el ayuntamiento de Manises le dice al gobierno central que le cede los terrenos, pero el ayuntamiento de Manises no los había pagado. No los había pagado porque no podía pagarlos. En aquella fecha en Manises no había más que... Había trabajo, pero muy poco. Habían 100 fábricas, pero la situación en aquella fecha era fatal. En aquellos años, del 24 al 33, aquello no había por dónde cogerlo. Entonces, lo fundamental del alcalde era conseguir que en lugar de pagar en los terrenos al ayuntamiento, que los pagara el gobierno central. Y ese es el mérito de José María Carpintero, que logró, gracias a las amistades, a que el gobierno central terminara pagando los terrenos. Pero antes hubo que allanar los terrenos, y entonces volvemos a tropezar con informes erróneos en la prensa, que el pueblo de Manises en 48 horas allanó los terrenos. Imposible. Es imposible que el pueblo de Manises allanara los terrenos cuando existían centenares de algarrobos, centenares de olivos, viñedos, imposible. Eso no se puede hacer en 48 horas. Y entonces, yo en una conferencia que se dio en el aeropuerto, una conferencia de homenaje a José María Carpintero, yo tenía el documento en el cual una empresa que no es valenciana, es extranjera, pero está ubicada en Valencia toda la vida, llamada REVA, que es Regadíos y Energías Valencia, se le ofrece al alcalde que él, con sus máquinas, están a su disposición. Y le pone, e incluso pone la marca, pone las Caterpillar, o sea, le pone a disposición del alcalde las máquinas. No hay documento en que diga que vinieron las máquinas, ni que se pagaron las máquinas, ni nada. Solamente está que se lo ofrece. Y lo firma el director general, un tal Hayen. Pero la lógica dice que no era imposible arrancar tantos árboles a mano. Eso era imposible, y menos en 48 horas. Luego sí que vinieron las máquinas de la REVA, arrancaron todo, y lo que hizo el pueblo de Manises fue cortar la leña,
que creo que fue parte del pago o el total del pago de los servicios de limpieza del aeropuerto, y allanarlo y prepararlo. Esto es un dato muy importante porque era imposible, o sea, imposible. Piénsenlo ustedes que en 48 horas no se pueden arrancar 100 olivos. No. Imposible. En el mapa que ahora verán, que se puede ver ahora en el vídeo, en la extensión de terreno que existe, es imposible que en 48 horas se pueda quitar todos los algarrobos, todos los pinos, todo lo que hay allí para que pudiera hacerse, y encima dejarlo plano para que pudiera aterrizar. Por lo cual, durante esa época, en el año 35, 36 y posteriormente, siempre ha habido, incluso José María Martí Corena, en el libro Manises, retraso de la historia, que él actuaba como corresponsal en el Levante, tiene una pequeña crónica, una pequeña de 10 o 12 hojas, crónica de lo que ocurrió del aeropuerto. Y vuelve a incidir en que en 48 horas el pueblo de Manises fue el que se encargó de hacer la pista de eso. Como realmente has dicho, es imposible porque hacían falta máquinas y de mucha potencia para poder quitar todos los algarrobos y poner todo en tan poco tiempo. Pero en fin, la realidad es que el pueblo de Manises se dejó sangre, sudor y lágrimas allí, porque una cosa es tumbar los olivos y tumbar los algarrobos, pero eso había que cortarlo, había que quitarlo, tapar los hoyos, quitar todo, allanarlo a mano todos los terrenos. Y además que el gobierno central dijo que pagaría lo que el ayuntamiento había contratado, diríamos, os había comprometido, pero que necesitaba más terreno. Que de momento el aeropuerto no lo harían todo, harían el trozo de los terrenos que se había comprometido la alcaldía. Y así se hizo. Y entonces, el 19 de marzo del 33, se inauguró. Se inauguró sin haber pagado los terrenos, ojo, que ese es otro de los problemas. Los terrenos no estaban pagados por el gobierno central. Se pagaron en el 34. Se pagaron en el 36, no, 34 por ahí. 34, noviembre. 34. Se pagó sí. Hombre, vino la cierva en marzo del 34 con el autogiro sobre el 34. Pero cuando se inauguró el aeropuerto no estaban pagados los terrenos. Ese día de la inauguración, pues eso sí que ha aparecido en algunos periódicos, parte es porque mi tía me autorizó a mí a que yo dejara el libro a la prensa para que del libro sacaran datos para publicarlos. Hay un dato curioso, si me lo permites, que sobre todo fue en las provincias, en la que me pidieron disculpas porque tuvieron que cortar unas hojas para poder sacar las fotografías y tal, porque como está encuadernado no se puede sacar. Y entonces me pidieron disculpas, dice, pero que no me preocupara, que no notaría nada. Y exactamente, yo cuando vi las hojas que habían cortado no se notaba, y estaban pegadas en celo, cosa que en aquella época que se las dejé yo a las provincias todavía no había celo, no estaba el celo popularizado. Bueno, esto es una anécdota. En el día de la inauguración, no solamente aterrizó Alarcón, por supuesto, sino que vinieron 85 aviones. Eran patrullas militares de los Alcázares, de Getafe y de Logroño, un total de 85. Y luego hubo un festival de ida y vuelta a Castellón. No aterrizar en Castellón, sino ir, dar la vuelta y volver. Y entonces salieron muchos aviones a hacer ese recorrido. Y en acrobacias ganó el teniente García Morato. Y que por cierto, el Manises tenía la calle, lo que hoy es calle Ribarroja, hasta que se cambió, era la calle García Morato. Y en precisión ganó el teniente del Barco. O sea que hubo un gran festival. Luego hubo un almuerzo, un tentempié o algo que se realizó en Cerámicas de la Cova. En Noguera, que era el propietario. Bueno,
Ya después de esto, del 33, ya hay unas fechas y hay unas fotos donde se ve que viene el gobierno central y paga el campo. Y hay también un dato... En esta fotografía que podemos ver ahora se puede ver cómo el delegado del gobierno central está pagando al primer propietario en el momento del pago. Claro. Y no solamente pagó a los propietarios, también pagó a los colonos. Es decir, que a los colonos era gente que alquilaba los terrenos y los trabajaba. En lugar de trabajarlos el dueño, los trabajaba un señor que alquilaba los terrenos. Pues también pagaron a los colonos, porque en el estadillo de pagos están. Bueno, eso es importante, el estadillo, porque eso se va a publicar, bueno, lo vamos a publicar en el vídeo, porque ahí aparece, aparte del compromiso de venta de los propietarios, el recibo de que se ha pagado la firma original de la empresa o de la persona, en la mayoría en todas personas particulares, a excepción de uno o dos. El recibo como que recibe el importe, e inclusive al final está la relación del dinero que recibe cada uno de los propietarios, en qué moneda lo recibe. Sí, el pagador fue muy curioso en el cuadro, porque a este señor las 1000 pesetas se le pagan en un billete de 500, 2 de 300, tantas monedas de tanto y tantas de tanto. O sea, que no se conformó en decir he pagado, sino que además dice cómo le pagó. Eso ahora lo podrán ver en el vídeo. Eso es curioso. Bueno, pues luego del autogiro de la Cierva, que viene en marzo del año 34, ya el mismo año del 34, en septiembre, es cuando se inaugura la línea comercial, la AP, de Madrid-Valencia. El señor alcalde también tuvo que ir a Madrid, están las fotografías de la inauguración de la línea del AP de Valencia, Madrid-Valencia, y está incluso el billete de avión. La pista entonces ya tenía 800 por 1000 metros, 800 de ancho por 1000 metros. Ya nada más, no puedo decir nada más. Hay una cosa que te quiero comentar. Una de las cosas que consiguió el alcalde Carpintero, tu abuelo, fue que la mayoría o una gran parte de los trabajadores del aeropuerto fuesen de Manises. Eso es verdad, y eso ha estado durante muchos años hasta que, no al 100%, pero los trabajadores que tenían primacía para entrar eran de Manises. Hasta que ya pasó esto a Aeropuertos Nacionales, a AENA, y entonces yo no puedo ni criticar ni criticar porque no tengo datos ni sé si eso se cumple o no se cumple, pero si no se cumple, el ayuntamiento debía hablar con AENA, no exigirle, porque no hay nada que exigir, y decirle a AENA que parte de los trabajadores deben ser de la población. Yo sí que te puedo decir que ahora veremos unas fotografías, porque los que estaban trabajando en el aeropuerto se reunían periódicamente a comer o a cenar, y yo tengo fotografías del grupo de personas que se juntaban para celebrar y estaban todos trabajando en el aeropuerto. Eso ahora lo veremos en el vídeo, que yo tengo fotografías y las vamos a publicar. Pues nada más, solamente hay muchísimos datos, pero que no se pueden tener en la cabeza ni se pueden, porque sería un lío y además sería muy complicado explicarlo a la gente. O sea, que realmente, y lo importante es, en resumen, es que el alcalde de Manises consiguió, por Alarcón, que lo convenció, y consiguió del ayuntamiento, y porque nos hemos olvidado de todas las fuerzas públicas de Manises, porque hay un acta donde están firmados hasta la Sociedad de Cazadores y de Pescadores. O sea, todas firmaron la conformidad. O sea, que no lo hizo solamente los concejales del ayuntamiento, sino lo hizo también la sociedad civil. O sea, esto que está de moda ahora, la sociedad civil, pues la sociedad civil de Manises firmó todas. Sí, respaldaron. Grupos de cazadores, de pescadores, de bares, de no sé cuánto, todos, y están los cuños en esa. Respaldaron al alcalde y también veremos esa fotografía donde están el nombre de todos y cada uno de ellos. También la vamos a ver. O sea pero el resumen es eso, que logró un alcalde de un pueblo pequeño,
aunque ya era ciudad, ya la pero habían hecho ciudad. Éramos 7.000 habitantes en la época, ¿eh? Sí. 7.000. Es que claro, la mente te engaña a veces porque claro, estás hablando de 7.000 cuando hoy somos casi 30.000, ¿no? Entonces dices pequeño. Pero 7.000. era industrial y el pueblo, claro, tenía la gran ventaja de todos los trabajadores que venían del contorno, de Ribarroja, de Paterna, de Quart de Poblet. Bueno, estos, yo creo que la media población era de cerámica eran de allí. Pero no obstante, yo creo que consiguió una cosa importante y es tener un aeropuerto en Valencia, que está situado en Manises, pero es el aeropuerto de Valencia y es fundamental, y fue fundamental y ha sido y continúa siendo fundamental porque el aeropuerto cada día va más. ¿Que crea alguna molestia? Como todas las cosas crean molestias, pero también hay que ver la parte de las ventajas, no solamente se tiene uno que quedar con las molestias. Ahora, a lo mejor es que los maniseros estamos acostumbrados, por lo menos los maniseros de muchos años que vivimos aquí. Yo estaba hablando en la oficina, en mi empresa, por teléfono, y entonces teníamos además los cazas militares, y salir los cazas militares, parar de hablar, pasaban los cazas y continuabas hablando, y no le dábamos ninguna importancia. Hoy lo comprendo, que hay familias que no estén de acuerdo en los ruidos y tal, pero el progreso hay que pagarlo. El progreso tiene un costo. Y además, una cosa muy importante, hay que situarse en el contexto de los años en que eso se hizo. A Manises le hacía falta. Los propietarios de los terrenos también estaban interesados, sobre todo no vender, sino cobrarlos. Y confiaron con el alcalde. Pero era importante porque independientemente de las 106 fábricas que habían en Manises y del trabajo que habían, y aunque los maniseros o los fabricantes estaban yendo a ferias, tanto regionales como nacionales, bueno, eso era una posibilidad nueva de poder atraer personas y turismo para que viniesen a Manises y poder vender egoísticamente su cerámica. Sí. O sea, la idea fue buena, y además es muy plausible, y además hay que pensar que cómo a aquel ayuntamiento se le ocurrió lo del aeropuerto. Yo siempre me lo he preguntado, ¿cómo se les ocurrió lo del aeropuerto? Porque el que venga un piloto y dice, ahí hay un buen terreno para hacer el aeropuerto que quieren, y un alcalde y con un ayuntamiento detrás, se tira a la plaza y dicen, Manises. Sin una peseta. Y sin un duro, porque es que no había ni una peseta. Pero sí que es verdad que eso es fundamental, el respaldo de un pueblo. Eso en todo ayuntamiento es fundamental, el que esté respaldado por el pueblo. O sea, no solamente los partidos políticos y los afines a los partidos políticos, sino todo el pueblo es el que en casos y en cosas como estas son las que deben ayudar y respaldar al ayuntamiento. Porque los ayuntamientos, desgraciadamente, muchas veces se encuentran solos. Yo, de todo lo que hemos visto en el vídeo y las fotografías que estamos sacando, me quedo con una, que para mí es muy importante para la tranquilidad del alcalde, que fue el momento en que el delegado del Estado vino a Manises a pagar el importe de los terrenos. Ahí me imagino que tu abuelo, bueno, pues pegaría un resoplido, pero de categoría, porque es que digo, al final he podido cumplir mi palabra, que había empeñado su palabra cara a las personas de Manises, y esa fotografía que ahora vamos a ver es la que para mí es importantísima, porque demuestra que la palabra que en su día se dio, tanto por el alcalde, que fue el que más se comprometió porque se expuso a que no cobrara nadie y a que no se hiciera, como del gobierno que pagó el importe de lo que había comprado para hacer el aeropuerto. Para mí esa fotografía es la clave de todo el proceso, porque es lo que le sirvió a él de tranquilidad. Posiblemente esa tranquilidad le valió después que, una vez pasado todos los agobios y todas las penurias y todo lo que había pasado, después llegó el momento en que, una vez ya todo pasado, descansó, le cogió un infarto y falleció. Yo no soy quien para decir que la culpa de su fallecimiento fue el aeropuerto, pero luego de leer este libraco, en la cantidad de cosas que hay escritas, los viajes que hizo, con la gente que tuvo que hablar, con la gente que tuvo que discutir, con la gente que dijo que sí pero luego dijo que no, con la gente, y aquello era tremendo. Este señor lo pasó seguramente fatal,
fatal, fatal, fatal. Y lo creo porque es que además murió muy joven, como se ha dicho antes, que murió muy joven. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, pues el aeropuerto de Manises cumple 90 años. Los cumple en plena salud y haciéndose mayor. Esperemos que por muchos años. Fernando, despedida. Moltes gràcies. Ho diguem en valencià. Gràcies a tu per haver vingut i esperem que esta informació que s'ha donat servisca d'informació fidedigna en papers, en documents originals de tot el que en el seu dia va passar. Moltes gràcies per vindre i esperem que siga... Ja saps que ha agradat?